Bien, bueno, vamos a echarle un vistazo al DER que teníamos de esta base de datos y vamos a focalizarnos un poco con los libros. Vamos a empezar con una vista muy sencilla. Vamos a traer algo de información de los libros y de sus idiomas, por ejemplo. Quiero saber el nombre del libro, por ejemplo, el año y en qué idioma está. Pero no quiero escribir constantemente esa consulta de selección. Quiero hacer una vista que me permita generar ese reporte, por así decirlo. Entonces, voy a el Visual Studio Code. Cuando creamos una vista, como no deja de ser una consulta de selección, lo principal, lo general, es hacer la consulta de selección, corroborar que sea lo que necesitamos, y luego creamos la vista. Entonces habíamos dicho, del libro, voy a querer el título, voy a querer cuántas páginas tiene, por ejemplo, y voy a querer también el idioma en que está escrito el libro. Y a esa columna le voy a llamar idioma. ¿Sí? Entonces, el front de esto va a ser libros. Y lo único que me falta ahora es hacerle un inner join a idiomas. Inner join, ¿no? A idiomas, con la condición para ese join, que es que el ID del idioma sea el mismo que el ID idioma del libro. Esto sería suficiente, ¿no? Si yo ejecuto esto, veo la vista, en realidad todavía no es una vista, sino la consulta de selección ejecutándose. ¿Bien? Volvamos otra vez acá y pongamos un create view y vamos a llamar a esta vista con un nombre que más o menos la identifique o que se entienda bien qué va a ser. Entonces vamos a ponerle BW libros. ¿Sí? Vista de libros que va a contener no solo información de libros, sino también del idioma del libro. ¿Sí? Pero con ese nombre, o reporte de libros, vamos a ponerle mejor, reporte de libros. Bien. Cuando yo ejecute esto ahora, no voy a tener un resultado como set de información, ¿sí? Una tabla. Sino lo que tengo como resultado es que se ejecutó una consulta correctamente. ¿Qué consulta? La creación de este objeto que se llama BW reporte libros. Entonces ahora, si yo hago un select de BW reporte libros, ¿sí? Fíjense que esto incluso lo podría comentar, esto no forma parte más de mi script. Tengo un select asterisco from, y esta vez no tengo una tabla, sino una vista. Y voy a tener exactamente el mismo resultado. ¿Sí? En el SQL Server lo van a tener como parte de los objetos, ¿sí? de la base de datos. En este, que no es el SQL Server, sino que es el Visual Studio, cuando vemos la conexión del server, en la base de datos hay una parte que dice, además de tablas, acá abajo hay una que dice vistas, ¿sí? Y ahí está la vista que creamos. En el SQL Server es muy, muy parecido. ¿Sí? Me lo marca en rojo, me parece, porque todavía no me tomó el cambio de que existe este objeto. ¿Sí? Probablemente si cierro el code y lo vuelvo a abrir, o si me desconecto y me vuelvo a conectar, me lo va a tomar. Pero fíjate que si corro esto, forma parte de la base. ¿Sí? Muchas veces pasa que el IntelliSense, el que verifica la sintaxis, ¿sí? No te toma algunas cosas y funciona igual, ¿sí? Claro, culpa de Visual, de último. Bueno, tenemos entonces creada la vista.
Y como podíamos ver, está compuesta por el título, páginas y el nombre del idioma. Así que yo voy a cambiar ahora de Visual, voy a pasar del Visual Studio Code al Visual Studio. Y acá es donde las cosas pueden empezar a fallar bastante, porque no es precisamente el ámbito que venimos trabajando, ¿sí? ¿Qué tengo acá? No es una clase de programación, así que hay un montón de cosas que van a ejecutarse acá, que están codificadas anteriormente por mí, pero que no las voy a explicar de cómo funciona, pero tengo básicamente, ¿sí? Una serie de librerías, ¿bien? Tengo un namespace de helpers, donde tengo un helper para base de datos. Ahí es donde voy a estar escribiendo métodos para llamar a las vistas. Y después tengo otro helper para crear una tabla en consola. ¿Sí? En lugar de usar un data grid view, como usaríamos en una aplicación de escritorio o una aplicación web, yo voy a usar una tabla en consola, porque esto es una aplicación de consola. ¿Sí? Bien, voy a venir al helper de base de datos. Y fíjense, bueno, había hecho unas pruebas, así que esto lo voy a borrar. Y vamos a trabajar con esta, ¿no? La idea es así, tener un método que nos devuelva todos los libros como una data table. Esto más o menos lo tienen visto, ¿no? Objeto data table, perfecto. Entonces, método getLibros de este helper, ¿sí? Que fíjense, es una clase que se llama db. Tiene un método estático porque no necesito instanciar un objeto de esto. Y lo que va a hacer es devolverme una tabla a partir de una conexión, ¿sí? Esta es una clase que hice yo. No le voy a mostrar dentro qué hay porque básicamente encapsula un poco lo que es el SQL Connection. Entonces, abro la conexión, genero una data table y este objeto conexión tiene la posibilidad de hacer una selección, ¿sí? Para hacer la selección ahí adentro uso un SQL Data Adapter, como para que se dé una idea. Pero acá yo le voy a escribir la consulta de selección que quiero ejecutar. ¿Bien? Y no quiero escribir el inner join a idiomas como les había mencionado. Yo lo que quiero es algo sencillo como select asterisco from bw reporte libros, que creo que le había puesto. ¿Sí? Le pego, por así decirlo vulgarmente, a la vista, no a las tablas físicas. ¿Sí? Entonces, tengo esto desde la aplicación y tengo un main que lo que hace es obtiene todo eso acá. Acá podríamos hacer un if, que si dt.rows.count es mayor a 0, haga esto. Y si no, no lo haga. Porque si no hay filas, no puedo mostrar nada. ¿Sí? Entonces, vamos a probar cómo funciona esto en la consola. Ustedes, me imagino que la consola también la van a poder ver, porque si están viendo esto, deberían ver todo, pero me avisan si no lo ven. Compilo. Y ahí está, ¿ven? Es la vista, pero en la consola. ¿Sí? Le voy a poner un poquito más grande. Y ahí tenemos, ¿no? Título del libro, páginas, idioma. ¿Bien? Todos los libros que hay en la tabla de libros, luego la cantidad de páginas y el idioma. En realidad no. No se puede mostrar una data table en consola así de nativamente, por así decirlo, ¿sí? Yo lo que tengo acá, ¿sí? Es, no sé si conocen los paquetes Nugget. No, no lo programé yo tampoco. Los paquetes Nugget, bueno, hay un paquete Nugget muy interesante que se llama Console Tables. Y ese paquete permite hacer esto. Sí, eso para programación 2 hubiese sido genial. Bien, entonces ya pudimos ver cómo le estamos pegando a la vista y podemos ver el resultado, ¿sí? Esto, obviamente, acá se podría poner un where y decir que el idioma sea igual a español, creo que era uno de los idiomas, y si no equivoqué nada en la sintaxis, como es una pseudo tabla,
Fíjense que ahora solo muestro los libros que están en español. Es como si tuviese una tabla, pero donde la complejidad de la misma está solucionada, ¿sí? Puedo usar la vista como si fuese una tabla, a pesar de que sabemos que la normalización la separa en un montón de otras tablas, ¿sí? Bien. Entonces, quedémonos con esto. Voy a sacar el Word por ahora. Reporte libros, creo que se llamaba. Me voy a fijar porque si no, no va a compilar más. Sí, reporte libros. Y acá también tengo en este otro código, ¿sí? Esto es otro framework web. Y fíjense, yo tengo acá una aplicación web que por ahora no anda. Porque no le puse a qué vista quiero que llame, que consuma. ¿Bien? Entonces lo que voy a hacer es venir al Visual Studio Code y acá podemos ver que se conecta a la base de datos y pide una tabla. Bueno, vamos a poner www reporte libros, como habíamos visto la que acabamos de crear. Entonces, esto automáticamente ahora trae la misma tabla que veíamos en la consola, pero en el navegador, ¿sí? Bien, esa es una de las ventajas de tener vistas. Yo puedo hacer que en múltiples sistemas, en lugar de estar escribiendo la consulta de selección que me genera este set de datos, lo hago en la base de datos en una vista. Y luego cada sistema que yo tenga, en este caso un sistema web y en el otro una aplicación de consola, pero podría ser una aplicación de celular o una aplicación de escritorio con una interfaz gráfica, ¿no? Se comunica con la vista, no con la tabla física. Y fíjense lo bueno que tiene esto, es que yo puedo venir ahora al Visual Studio Code y voy a modificar la vista. Porque imaginemos, ¿no?, que la persona que nos pidió esto dice, no traigas el título, las páginas y el nombre del idioma. Trae el título, las páginas, el precio y el autor. Y que sea el mismo reporte que antes. Bueno, entonces, lo que hago es cambiar la vista y digo, bueno, el título queda, las páginas queda, el costo del libro lo agrego, es el precio. Y acá en lugar de ser el nombre, lo que voy a traer es, por ejemplo, del autor el apellido, concateno con el nombre, con los nombres del autor, y vamos a ponerle a esto el alias autor. ¿Bien? Entonces lo único que necesitaría es quitar el join de idiomas y hacer el join a autores, que si no lo recuerdan, lo que teníamos que hacer era un join a autores por libro, el ID del libro tiene que coincidir con el ID del libro, y el join a autores, el ID del autor tiene que coincidir con el ID autor de autores por libro. Pruebo esto primero para garantizar de que no haga una vista que no esté resolviendo lo que queremos. Esto es lo que me va a mostrar y lo que hago ahora es cambiar la vista, hacer el alter view. Hago el alter view, se ejecutó y lo único que hago ahora es venir al navegador, refrescar y listo. Es un reporte distinto, ¿sí? Le incorporó lo que necesitábamos sin tener que recompilar o escribir líneas de código en la aplicación, ¿sí? Y esto mismo pasa también en este, ¿sí? Yo puedo venir acá a ejecutar sin depurar, ¿sí? No quiero compilar de vuelta, quiero ejecutar el exe viejo, por así decirlo, y ahí pueden ver, ven que tenemos título, páginas, precio, autor. ¿Bien? Y acá le puedo agregar toda la lógica que le pueda agregar del lado de la base de datos, me simplifica las cosas después a la hora de programar. Por ejemplo, queda un poco feo que haya títulos de libros tan largos. Por ejemplo, ¿sí? Es una cosa que ahora mismo lo veo y no me gusta cómo queda. Entonces podríamos decir, bueno, trae hasta 40 caracteres y del 41 adelante truncalo, o sea, ponele puntos suspensivos.
pero los que tengan menos, no. ¿Cómo les parece que se podría resolver eso? No sé si me expliqué bien, pero este título de libro tan largo, yo quiero que diga historias inesperadas de bla, 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 hasta cierta cantidad de caracteres. Y después lo marque con 3 puntos. Pero, por ejemplo, este que se llama Armada va a quedar así porque ya es un libro, un título corto de por sí. Básicamente quiero truncar hasta 40 caracteres. Ojo, esto no lo vimos las funciones que resuelven esto, pero ¿cómo les parece que se podría hacer? ¿Y dónde les parece que lo vamos a hacer? Vamos a limitar el título, bien, pero de ninguna manera me voy a poner a recorrer cada una de las filas de la data table acá y cada una de las filas del array en la aplicación web, sino que voy a venir a la vista y va a ser problema de la vista hacer eso. Entonces, vamos a hacer acá un case, ¿sí? Y vamos a ir probándolo de a poco porque no me acuerdo bien cómo son las funciones de cadena. Pero vamos a necesitar un case y cuando el largo del título supere los 40 caracteres, entonces vamos a hacer un left, dice por ahí Ignacio. Bueno, vamos a probar left de l.título, coma, ¿y cuántos caracteres queremos? Queremos 40. 40 desde la izquierda, ¿sí? Y a esto además le combinamos puntos suspensivos. Pero solo cuando el largo del título supere los 40 caracteres. Le agregamos puntos suspensivos. Si no, el título. ¿Bien? Y end. Y a esto le vamos a poner un alias que se llame título. Porque básicamente es lo que quiero que se llame de esa manera. Acá hay algo que no le gustó. ¿Será len? A él le gustó. Es len la función. strlen me suena a la librería de string de C, pero fíjense que es parecida. Bueno, vamos a ejecutar esto y ver si funciona, ¿sí? Si funciona, y le tengo tanta fe a lo que buscó Corrionero, que voy a ir directamente a ejecutar acá en el navegador. Entonces, este que es un título larguísimo, va a quedar con puntos suspensivos. Pero los de abajo que no, va a quedar como está, ¿sí? Y bien, quedó justo medio en un lugar medio feucho, por ahí en lugar de 40 tendría que haber sido 50, pero cumplió el objetivo, ¿sí? Todos los que son muy extensos, los truncó. Y fíjense que no tuve que tocar nada de lógica en la aplicación, y esa es la idea. Que uno pueda trabajar con vistas los reportes, lo puedo hacer también desde acá, obviamente, ejecuto esto, y debería ver los puntos en el mismo lugar que la aplicación de web, ¿sí? ¿Ven? Ahí están los puntos en los que corresponde, en los otros no. Entonces, muchas cosas las vamos a estar resolviendo ahora del lado de la base de datos, para que después la aplicación sea sencilla, más entendible, no tenga tanta proceso de información que se puede hacer desde el lado de la base. ¿Bien? Y en general, el servidor que contiene la base de datos es por mucho, ¿sí?, más potente que la aplicación de escritorio donde se está ejecutando el código, ¿sí? Esto no significa que todo tenga que resolverse en la base de datos. Hay muchas cosas que se van a resolver en la aplicación. Por ejemplo, las validaciones. ¿Sí? Las validaciones, si bien van en la base de datos, también tienen que ir en la aplicación. Yo no tengo que esperar a que el usuario escriba un dato mal y llegue hasta un check de la base de datos para darme cuenta que estaba mal, ¿sí? Así que la aplicación tiene un montón de cosas que resolver. Pero reportes y este tipo de cosas se pueden, como pueden ustedes ver, resolver con una vista y no embeber toda la consulta completa en la base de datos. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Sí? Fíjense que no es difícil el concepto en sí de vista. Como alguien lo había dicho por ahí, y muy bien, estamos haciendo como una especie de alias o alternativa a
toda una consulta de selección. Y luego ese alias o nombre nuevo que le damos a esa consulta se puede seleccionar y ejecutar como si fuese una tabla. Bien. Entonces, para eso nos va a servir la vista. ¿Sí? Pero no solamente es un abreviado, sino que es como un punto de referencia. Cada vez que yo quiero obtener este reporte de libros, uso esto como punto de referencia. Y lo bueno es que si muchas aplicaciones usan a esta vista como punto de referencia y luego debe cambiar, cambio una sola vez en la base de datos y me cambia automáticamente en todas partes. Eso es lo bueno de tener esta referencia en las vistas, ¿sí? No es solo hacer más sencillo el código, sino que también yo tengo como un punto de entrada para ejecutar este reporte. Cada vez que lo quiera usar, cada vez que lo quiera mostrar, en la aplicación que sea, uso esta vista para elaborar el reporte. Si el reporte tiene que cambiar por la razón que sea, lo cambio en la base de datos y automáticamente cambia en todas partes. Y lo más probable es que tenga que hacer mínimos cambios en la aplicación para que me lo tome. Al punto de que en la aplicación web, fíjense que no tuve que hacer nada. Y en la aplicación de escritorio tampoco. Si no me equivoco, en la aplicación de escritorio siempre ejecuté sin hacer cambios. Sí, cuando uno... Guillermo pregunta si esa selección se ejecuta completa cuando llamo a la vista desde el código. Claro, llama a esta vista y por debajo se ejecuta esto de acá. ¿Sí? Por eso hay que tener cuidado, obviamente. Yo creo una vista y después por alguna razón elimino la columna de precio y bueno, me queda una dependencia, ¿sí? En una vista a una columna que no existe más. Así que eso obviamente hay que tener cuidado. Igual no es muy común andar borrando columnas o cosas por el estilo, ¿sí? Bien, esto es uno de los elementos. Vistas. Otro elemento que vamos a ver ahora mismo, a ver cómo vamos de tiempo. Bien. Son los procedimientos almacenados, ¿sí? Bien, y ya el nombre procedimiento les debe dar una idea. Perdón, esto es el DER. Yo tengo por acá. Bien, acá habíamos quedado, ¿no? ¿Qué podrían decir que es un procedimiento en programación? Porque hay procedimientos en otras áreas, ¿no? de la industria, pero en la programación, ¿qué sería un procedimiento? Claro, por ejemplo, si lo tuviese que definir de forma genérica, es una forma de hacer algo o el conjunto de pasos para hacer algo, ¿sí? Y hacerlo bien, ¿sí? Por eso uno, no sé, el procedimiento para lavarse las manos en el coronavirus, en la pandemia. Es un procedimiento, ¿sí? Hay una serie de pasos que tengo que seguir y muy claros, muy bien explicados para que uno no corra riesgo, por ejemplo. Eso es un procedimiento, ¿sí? Pero en programación, ¿qué sería? ¿O a qué tema de programación lo relacionarían un procedimiento? Piensen en Fernando Calawig, ¿sí? Que se los explicó seguramente. Claro, Fernando estaría llorando en este momento. ¿Qué cosa les parece que es un procedimiento si es un conjunto de pasos que tienen un fin, como puso Guillermo, o una manera de hacer algo, como puso Nicolás? ¿Qué sería en C, en C++, o ahora en C Sharp, un procedimiento para ustedes? ¿A qué elemento de la programación lo relacionarían? Bien, Marcos. A funciones. No a una clase, Juan. La clase por ahí se parecería un poco a la tabla, solo que no tiene la parte de métodos, ¿sí? No tiene el comportamiento, tiene solamente los atributos. Pero sí a, perdóname Leandro, si lo pusiste, se me pasó, no lo vi, pero sería a una función, ¿sí? A una función, con la diferencia, ¿sí? De que la función o el procedimiento está
encapsulado, está guardado en la base de datos, ¿sí? Yo tengo la lógica de lo que va a ser en la base de datos. Es un objeto de la base de datos. Bien, y como es una función o similar a una función, tenemos o podemos tener parámetros de entrada, ¿sí? Y valor devuelto. Bien. El valor devuelto puede ser un valor escalar, ¿sí? Hasta podría poner return y que me devuelva un número si quisiera. O puede ser un set de datos que hago con un select, que es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Vamos a ver un set de datos con un select, pero con un procedimiento almacenado. Ahora, mi pregunta es, si yo ya tengo vistas para poder de alguna manera comunicarme con la base de datos y decir, tráeme esto con estas ciertas características que las voy definiendo dentro de la vista. ¿Para qué un procedimiento almacenado para devolverme un listado? Si ya tengo la vista, ¿para qué tendría un procedimiento almacenado que me devuelva un listado? A ver qué les parece. Bien, ahí Juan aporta algo bastante interesante que es los parámetros, ¿sí? Yo con la vista que hice recién, podía traer todos los datos que tengo en el libro, fíjense, pero la vista no tiene una forma fácil de decir, tráeme todos los libros de, por ejemplo, de Stephen King. O sea, se puede hacer, tendría que aplicar un where, ¿sí? Tendría que aplicar un where y podría filtrar eso. Pero con el procedimiento almacenado yo podría decirme, tráeme todos los libros de este autor y le mando el ID de autor. Y solo ese ID de autor es el que se utiliza para traer el listado de libros. Así que con los parámetros yo podría entonces hacer que mi funcionalidad o que mi procedimiento haga algo particular con los parámetros que recibe. Bien, veamos entonces un poco cómo serían ejemplos. Primero vamos a empezar con uno sencillo. Acá tenemos un procedimiento almacenado que no recibe ningún parámetro. Este no recibe ningún parámetro. Entonces, la sintaxis va a ser un create procedure, porque estamos creando un objeto, en este caso un procedimiento almacenado. Tiene que tener un nombre, en este caso el prefijo suele ser sp-, sp de stored procedure, ¿sí? Procedimiento almacenado. Pero de vuelta le pueden poner el nombre que quieran. Y luego usamos as y begin y end, ¿sí? Las sintaxis pueden cambiar según el lenguaje, incluso SQL Server permite una sintaxis distinta. Yo les muestro una, ¿sí? Que me parece hasta incluso semánticamente entendible. Crea este procedimiento almacenado, el begin y el end sería como las llaves, y adentro cada una de las instrucciones que yo quiero que haga el procedimiento. En este caso es un select asterisco from una tabla, nada más, ¿sí? Es solo eso, a modo de ejemplo. Y luego, para ejecutar el procedimiento almacenado, llamo a exec y el nombre del procedimiento almacenado. Y como no recibe parámetros, en este caso no le pasamos ninguno. ¿Bien? Si hay sobrecarga, eso tendría que probarlo. No estoy seguro si SQL acepta sobrecarga. Podríamos probarlo hoy con un procedimiento almacenado y ver si tiene sobrecarga, ¿sí? Pero ahora, si te digo, te miento. Por ahí te digo, sí, hay sobrecarga y no tiene, o al revés. Pero es una buena pregunta. Bueno, ahí Zoom me avisa que queda poco tiempo, así que pasemos a un ejemplo de un procedimiento almacenado que sí recibe parámetros. Y acá entramos un poquito con la particularidad de cómo se trabajan con las variables en el SQL, ¿sí? Fíjense, ¿qué característica tienen las variables en SQL Server? Que está muy claro a la vista. Bien. Tienen arroba. Tienen una arroba. Ah. Las variables en SQL Server empiezan con arroba. Sí, así es. Así que bueno, simplemente algo que hay que cumplir. Cuando quiero declarar una variable, pongo arroba y el nombre de la variable, ¿sí? Sí, parecería que está al revés el dato, como cuando lo declara uno en C o en C#,
pero recuerden cómo se creaban tablas, y fíjense que iba primero el nombre de la columna y después el tipo, así que acá en eso se parece. Entonces tenemos un procedimiento almacenado que recibe dos parámetros, el primero es int, el segundo es varchar de 30, y acá, como para que vean y no asocien un procedimiento almacenado exclusivamente a una selección, hacemos un update. Entonces, modificamos la tabla, cambiamos la columna 1 de esa tabla imaginaria con el parámetro 2, ¿sí? Fíjense cómo se utiliza la variable en el contexto de una consulta, es simplemente arroba y el nombre de la variable. Y acá vamos a querer que el ID, también imaginario de esta tabla, sea igual al parámetro 1, como para no modificar todas las filas, ¿sí? Y fíjense cómo es la llamada al procedimiento almacenado. Es exec, el nombre del procedimiento almacenado, y luego van cada uno de los parámetros en el orden en que los recibe, pero no con paréntesis. Exactamente, no va con paréntesis. Eventualmente yo podría cambiar el orden de esto. Acá no lo puse en el ejemplo, pero yo podría cambiar, para cambiar el nombre cuando llamo al procedimiento almacenado de los parámetros, le tengo que poner entonces cuál es el nombre del parámetro antes. ¿Sí? Yo tendría que poner param2, que es el nombre del parámetro, igual algún string, coma, arroba param1 igual 5, si los quisiera en orden modificado, ¿sí? Si no, tengo que respetar el orden en que los recibe. ¿Se puede usar a cualquier vista ese procedimiento o cada procedimiento va asociado a una vista exclusiva? Ojo que acá no estamos trabajando con vistas, no necesariamente tienen que estar juntos los temas. Puedo tener un procedimiento almacenado que va y trabaja directamente con la tabla. Por ejemplo, si hago un update o un insert, voy a querer ir directo a la tabla física. En cambio, si hago un select, podría hacerlo a una vista. Ah, eso, se puede hacer select también con estos procedimientos, ¿no? Sí. Sí, en el anterior teníamos uno con un select y Ah, acá puse uno con un update. Pero no deja de ser un ejemplo, ¿no? Algo abstracto, no responde a ninguna base en concreto. Después vamos a hacer un procedimiento almacenado en la de librería, ¿sí? Técnicamente a una vista se le puede hacer cambios, pero no es la idea y depende qué vista. Por ejemplo, la vista que hice recién, esa no aceptaría cambios. Pero técnicamente una vista podría recibir cambios. Sí, en principio, a priori, la diferencia entre una vista y un procedimiento almacenado es que la vista no va a recibir parámetros y el procedimiento almacenado sí. Pero es mucho más profunda la diferencia, porque una vista no acciona nada y un procedimiento almacenado me puede borrar todos los registros de una tabla si yo quiero. ¿Está bien? El procedimiento almacenado está pensado para hacer algo y dentro de las cosas que puede hacer un select. Pero también puede hacer un update o un delete o un conjunto de inserts, lo que yo quiera, ¿sí? La idea del procedimiento almacenado es que haga cosas. Para editar un procedimiento almacenado voy a usar alter procedure y cuando no lo quiera más por alguna razón, drop procedure y el nombre del procedimiento. ¿Sí? Bien. Ventajas de por qué usar un procedimiento almacenado. Vamos a ver el tiempo. Bueno, queda poquito, pero ventajas del uso. Bueno, una ventaja fundamental del procedimiento almacenado, más allá de la que está ahí remarcada, ¿sí? Pero una ventaja importante es que como el procedimiento almacenado está en la base de datos y la información está también en la base de datos, hay mucho menos ida y vuelta. Si yo necesito que un procedimiento almacenado haga algo, tiene, a partir de los parámetros de entrada, toda la información disponible ya en la base de datos para trabajar. No necesita volver a la aplicación y en la aplicación resolver la acción, ¿sí? La puede resolver la base de datos sin problemas, en la mayoría de los casos, no en todos. Y obviamente al estar en el mismo ámbito, en el mismo servidor, el acceso es inmediato, ¿sí? Imagínense, en cambio, si yo tengo una aplicación, ahora tengo un esquema para eso. Tengo una aplicación y los parámetros tanto de entrada como la información de salida tienen que viajar a través de Internet, bueno, ahí ya el acceso a la información es mucho más lento, ¿sí? Después, bueno, lo que marca ahí, lo que está remarcado ahí, que me parece fundamental,
Al igual que con la vista, centraliza la lógica de negocio en la base de datos y no en las aplicaciones. Quiere decir que si yo resuelvo cosas directamente en la base de datos, lo único que necesitaría desde la aplicación es decir cómo se llama el procedimiento almacenado y cuáles son los parámetros que necesita para hacer una acción, y luego analizar el valor de retorno, ¿sí? Básicamente es como el concepto de encapsulamiento que teníamos en las clases, donde yo podía hacer algo, sabía que se hacía, pero por debajo no sabía bien cómo, porque la lógica de negocio está en la base de datos, ¿sí? Un procedimiento almacenado puede tener un return, si vos querés que devuelva un valor, por ejemplo, escalar, un true o false, por darte un ejemplo, o puede hacer todo un select si querés. Bien. Y acá les muestro esto que les estaba planteando recién y después vemos un ejemplo en código y ya creo que podemos terminar por hoy, ¿sí? Acá hay un esquema de funcionamiento de una aplicación que no tiene vistas ni procedimientos almacenados. Entonces tenemos una aplicación en C#, una en Java y una en Android, y para poder hacer una acción o selección, lo que sea, el código, fíjense, el código está representado por la hoja, el código se tiene que escribir 3 veces, ¿sí? 3 veces, viajar a través de probablemente internet o intranet a la base de datos procesar eso y devolver la respuesta a cada una de las aplicaciones. ¿Bien? Quiere decir que yo tengo que escribir la consulta en 3 lenguajes distintos, ¿sí? Con la lógica que cada uno de los lenguajes necesite. Bien, esto puede ser, por ejemplo, para verificar si hay stock, o para procesar una venta, o para cargar un libro a la librería, lo que sea, lo tendría que programar en 3 lenguajes distintos, ¿sí? En cambio, con un procedimiento almacenado, yo le podría decir, bueno, necesito crear un nuevo libro. Toma los datos de cómo se crea un nuevo libro y la lógica va a estar adentro del procedimiento almacenado, ¿sí? Esta lógica puede hacer que por cada libro que se cree de un autor, se le otorgue, no sé, por cada libro que se compre, perdón, de un autor, además de dárselo al usuario, se le haga un depósito al autor, ¿sí? Todo eso va a estar en la lógica dentro de la base de datos. Cada aplicación no tiene por qué preocuparse de cómo hacer eso, ¿sí? Y luego, lo que hace la base de datos es dar un valor de retorno para que la aplicación sepa qué responder. Sí, Carlos, es verdad. Tendría que decir esquema de funcionamientos con vistas y procedimientos almacenados. Tenés razón. Después le voy a cambiar eso. Bien, pero ¿se entiende la idea? Me queda un minuto en esta sesión. ¿Se entiende la idea puntual de qué ventaja tiene entre tenerlo así, como lo teníamos anteriormente, y tenerlo así? Porque es un poco como trabajamos recién con la vista, ¿sí? Con la vista yo no necesitaba cambiar la aplicación para poder ver la modificación de la vista. Bueno, con el procedimiento almacenado es similar, solo que ahora hay una acción acá también, no solamente una vista, sino que yo puedo tener una acción, que es lo que vamos a ver un poquito en un ejemplo después del corte, ¿sí? Bueno, vamos a cortar acá, así tenemos más tiempo para que me hagan preguntas y seguir. ¿Bien? Nos vemos en 5 minutos.